¿Cómo están? Nuevamente Roger La Rosa Toro de Smith Manufacturing en este certificado de preparación de superficies en concreto. Y ahora vamos a hablar sobre la dureza del concreto, cómo va a afectar mucho la dureza del concreto. Dos cosas muy importantes. Primero, el propósito de este certificado que sea de 3 semanas no significa que son cursos que los videos lo puede ver diario. Es un video que usted lo va a poder ver en el transcurso de la semana, pero el propósito es que la información que le podamos enviar o lo pueda saber, usted la puede analizar, o usted puede investigar más cosas y usted tenga toda esa semana o el tiempo para que usted se comunique con nosotros para cualquier pregunta. Recuerde que yo tengo ingenieros trabajando constantemente. ¿En qué? En producción, en control de calidad, en diseño, etcétera, etcétera. Muchas personas se contactan con nosotros y me dicen, necesito este acabado, tengo este problema y quiero hacer de esta manera. Y nosotros podemos hacer algunas pruebas y realmente tal vez a veces llegan algo que nosotros podemos implementar para el beneficio de hacer una mejor preparación de superficie. ¿Ok? Eso es muy importante que entiendan que el propósito de las 3 semanas el propósito es que usted tenga el tiempo para que se pueda comunicar si tiene preguntas, etcétera, etcétera. Segundo, este es un certificado de preparación de superficie básico. Yo sé que porque he conversado, lo están tomando algunos ingenieros, pero hay muchas personas con un nivel solo técnico. Es por eso que para ellos es mucha información y a veces no lo pueden entender. Usted si es un técnico ya con experiencia, un ingeniero, lo entiende más, esto más amplio, pero también está aprendiendo muchas cosas. Entonces, eso es, si usted quiere hablar algo más profundo sobre preparación de superficie, contáctese conmigo. A usted le está llegando cada semana un email, solamente envíeme un email, envíeme su teléfono, yo lo llamo y podemos meditar de cosas que tal vez sin estropear realmente el curso, ¿no? Sin entrar en más cosas en el curso para que las personas que tengan un conocimiento básico puedan entender realmente este certificado, ¿ok? Hablemos sobre dureza de concreto y cómo puede eso afectar en la preparación de superficie. Vayamos a mi pizarra. Vayamos a mi pizarra y vamos a hablar un poquito sobre la dureza. Primeramente, recordarle que nosotros podemos tener un concreto muy duro, de que nosotros podemos tener un concreto difícil, que nosotros podemos tener un concreto medio, que nosotros podemos tener, perdón, un concreto suave. Sí, no se preocupe, seguramente otras personas, otras instituciones lo pueden calificar el concreto de diferentes maneras. Por ejemplo, la gente que fabrica uh, los blades o las cuchillas de diamante lo hacen medio, duro o fácil, etcétera, etcétera. Un concreto duro es aquellos, vamos a hablar solo en PSI, que tal vez está sobre los 8000 para arriba. Un concreto difícil podemos hablar entre los 6000 y los 8000. Un concreto medio podemos hablar entre 4000 y 6000. Y un concreto suave podemos hablar de aproximadamente unos 3000 o menos de 4000, ¿ok? Entre 3000 a 4000, o tal vez muchísimo menos que ello. Normalmente usted lo va a ver, es muy común ver estos concretos, por ejemplo, el concreto de 8000 lo podemos ver en plantas nucleares, no es muy común verlo en la calle. Este concreto normalmente de 6 a 8 lo podemos ver en puertos, en embarcaderos, en puentes. Esto concreto lo podemos hablar en carreteras. Y esto normalmente en 3000 o más abajo. Podemos verlo normalmente en aceras o que le dicen ustedes banquetas, en patios, estacionamientos, pero también entre esto y esto tal vez lo podemos ver en pisos industriales, ¿ok? Aproximadamente. ¿Cuál es el propósito de esta explicación? Para que pueda entender, realmente técnicamente nosotros no vamos a hacer mucho, ¿ok? Sino lo que vamos a hacer es entender realmente la dureza. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a pasar. Déjenme ir y déjenme mostrarles una estrella.
Y esto es lo que va a pasar. ¿Ves esta estrella? Yo le pregunto una cosa muy fácil. Si yo estoy en estos momentos, es un concreto muy duro. Déjeme ponerlo de esta manera para que lo pueda ver. Y golpeo con el equipo y golpeo aquí con la finalidad de remover concreto. Yo le pregunto una cosa. Si este fuera un concreto muy suave, entra y me saca. Fácil, ¿verdad? Si este fuera un concreto medio, no va a entrar con tanta facilidad, pero va a poder remover algo. Tal vez si este es un concreto muy duro o duro, no vamos a hablar de plantas nucleares, vamos a hablar de lo que realmente ustedes trabajan. Si este es un concreto duro, va a ser mucho más difícil. A mayor dureza, el golpe no va a poder trabajar, no va a poder funcionar. ¿Esto qué significa en los equipos? Porque vamos ahora a hablar más adelante sobre equipos de remoción mecánica usando escarificadoras. ¿Qué significa? Que realmente cuando trabajemos, realmente el resultado del trabajo va a variar de acuerdo a cada tipo de concreto y a la dureza del concreto. Uno habla con muchas personas que son técnicas, tal vez comenzando, iniciando, y me dicen lo siguiente: oye, me salió buen acabado, pero en el otro sitio que yo fui, siendo con los mismos equipos y con las mismas estrellas, no tuve el mismo acabado. Señores, ¿se acuerda que yo les di intervalos? Ese intervalo puede variar enormemente entre entre lugar y lugar. Recuerde algo, también puede variar mucho entre país. El agregado que se pone para hacer esos concretos puede variar mucho de acuerdo a la zona donde usted está. Por ejemplo, en los Estados Unidos puede haber más sílice, donde en la arena puede haber muchos otros elementos dentro que puedan variar un poquito la contextura del concreto. Si usted está en Argentina, Perú, etcétera, etcétera, también puede variar muchas cosas. Es más, dentro de la ciudad, entre un concreto, no va a ser exacto, pero puede variar en algo algunas cosas. ¿En qué? En la cantidad de elementos que se pusieron. Recuerde que cuando hacen un piso industrial, meten elementos, ¿no? Arena, piedra, cemento. Entonces, la relación de que está puesta esta para llegar a esa masa puede variar un poquito y eso puede afectar, no mucho, pero en algunos factores dependiendo de la cantidad, la dureza del concreto. También la necesidad. Los ingenieros lo hacen con un propósito, la dureza, muy poca dureza, muy blando, de acuerdo a la necesidad que van a necesitar con este concreto. Pero el propósito es eso, que entiendan realmente que el acabado no va a ser lo mismo si utilizo o estoy trabajando un concreto suave, un concreto medio, un concreto duro, un concreto demasiado duro. Realmente, tal vez esto no le vaya a hacer nada en un concreto duro o un concreto muy duro. Tal vez esto va a ser fuerte. Tal vez va a necesitar para un concreto mayor duro, va a necesitar tal vez una cuchilla mucho más grande. Déjenme mostrar. Déjenme mostrarle esto, ¿ok? Es mucho más fácil en vez de estar trayendo cada rato una cuchilla. Tal vez va a necesitar algo de así, grande. Y tal vez el equipo va a tener que tener mayor caballaje. Va a tener que tener mayor potencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo entre con un equipo de 5 caballos, voy a hablar en términos de gasolina, de 5 caballos a golpear esto. No es lo mismo que yo entre, repito, con un equipo de 5 caballos a golpear esto, el concreto, que yo venga con una cuchilla similar y que venga con un equipo de 40 caballos a golpear esto. ¿Dónde podremos tener el mayor desastre? Dejemos decir, el desastre, la mayor agresividad vamos a tener con esto, con el 40 caballos. Entonces, eso es lo que yo le tengo que agregar, que no mucho va a importar la dureza para el acabado. Pero normalmente en la práctica vamos a variar muchas cosas entre dureza. Déjenme mostrarles algo. Voy a mover la cámara.
y quiero que vea la infinidad de cuchillas que hay en el mercado. Quiero que vea un poquito la infinidad de cuchillas que uno fabrica o que la empresa tal vez fabrica o usted lo puede conseguir en el mercado. La cantidad de cuchillas para que usted vea tener un acabado diferente. No se preocupe, vamos a tener un video exclusivamente para cuchillas, pero para que vea, disculpe, no estaba planeado que yo le muestre ahora esto, pero yo le hago una pregunta. ¿Será lo mismo esta cuchilla que tiene una punta? No sé si me la puede ver. El acabado que tiene una punta, usted lo ve, que tiene una punta, con esta cuchilla que no tiene punta, pero que tiene un rectángulo de carburo metido. ¿Será el mismo acabado? Por supuesto que no. Será lo mismo, repito, porque esto es muy común en el mercado, estas cuchillas de punta. Será lo mismo estas cuchillas de punta que unas cuchillas de acero. El acabado va a variar. Entonces el propósito, realmente, el propósito es que hoy los ingenieros se van a inventar cantidad de tipo de figuras o cuchillas geométricas para poder llegar a un determinado acabado. ¿Verdad? ¿Lo puede ver? Es increíble realmente lo que podemos hacer y las cosas que los ingenieros de diseño pueden fabricar a fin de tener y crear realmente un acabado diferente. No se vean exactamente la cuchilla, sino el propósito de la geometría de esta cuchilla. El propósito no es la cuchilla, sino el propósito es lo que es el acabado. Y vamos a ver un poquito el acabado ahorita. Quiero un ratito mostrarle algunas cosas. Por ejemplo, esto. El acabado va a ser muy diferente, porque solamente usted póngase a pensar, ¿qué haré al golpear esto? Déjeme regresar un poquito, nuevamente. Déjeme regresar un poquito, perdón. Y déjeme hacerle una pregunta. Imagínese que esto ya no es una punta, sino que esto cuando golpea el concreto, en vez de tener un acabado tal vez longitudinal, va a ser un acabado mucho más fino, similar a que cuando venga con un cuchillo. Imagínense que el concreto es como una mantequilla y usted lo calienta por el medio ambiente y viene con el cuchillo y comienza a hacerle esto. Pues imagínense el acabado. Muchas personas me dicen, muéstrame los acabados. Es muy difícil. ¿Ha visto realmente la cantidad de cuchillas que hay en el mercado? Imagínense la cantidad de acabados que uno puede lograr. Imagínense no solo el acabado, sino usted va a aprender que también se pueden poner espaciadores y la cantidad de acabados también que van a variar dentro. Usando esto también van a variar los acabados. ¿Por qué? Porque dentro de esos acabados se puede poner una cuchilla. En esta no, más en estas. Las primeras que le mostré, usted puede poner un espaciador. Usted puede poner 2 espaciadores, usted puede poner 3 espaciadores y también eso va a cambiar, no se preocupe, eso va a ser mucho más adelante. Pero ese es el propósito realmente de entender la dureza para que usted entienda cómo puede afectar el golpe, pero también cómo puede ayudar las cuchillas para ello y cómo puede ayudar el equipo. Entonces, cuando usted tenga este problema de que normalmente la mayoría trabaja con un concreto medio, pero cuando usted tenga ese problema de un concreto muy duro, técnicamente tal vez estas cuchillas no les van a servir, va a tener que usar las grandes.
Y técnicamente el equipo que usted tiene, tal vez, todo depende. En el mercado hay equipos de 5 caballos, estoy hablando en gasolina, no estoy hablando eléctrico. Equipos de 9 caballos, equipos de 13 caballos. Ya vienen los equipos de 28 caballos, equipos de 40 caballos. La gente dice, ¿para qué tanto? Simplemente la mayoría lo hacen 40 para trabajar ya con discos de diamante, ya no con esto, ¿sí? Tranquilamente con esto, sin problema, destroza, pero el propósito es buscar que sea mucho más, más versátil el equipo, que después ese equipo se pueda convertir en disco de diamante y por supuesto un disco de diamante necesitas más velocidad para que pueda terminar y hacer su acabado, ¿ok? Quiero mostrarles algo para que ustedes puedan entender realmente cuál es el propósito realmente de los acabados. Perdón, vamos a ver aquí. Déjenme ir a los acabados. Quiero que vean algo. Ok, acá lo tengo. El propósito es lo siguiente. El propósito, como ya les dije, es que tengan diferentes acabados. Vamos a ir uno por uno. El propósito es que usted tenga diferentes acabados. ¿Por qué? Porque lo va a necesitar de acuerdo a los diferentes productos que usted vaya a utilizar. Nosotros, en nuestra empresa, hemos creado una tabla, se puede decir, de 10 acabados. Usted puede ver que otras empresas lo pueden crear de 11, organizaciones lo pueden crear de 5, lo pueden crear de 20. ¿Por qué? Porque le voy a decir algo. Vayamos al término 4. Quiero abrir esto. El SPS4. Puede haber muchas variaciones de SPS4. ¿Por qué? Imagínense que yo voy a hacer ese SPS4, pero lo hice con una cuchilla, que ustedes muchos conocen, ¿verdad? De punta, ¿ok? Pero yo les pregunto una cosa, quiero que vean nuevamente el SPS4, lo están viendo acá, el SPS4, y quiero que vean la cuchilla, se hizo con esta cuchilla de punta. Pero ¿qué pasa si cambio de cuchilla y pongo una cuchilla que tiene, no sé si me pueden ver, un rectángulo? ¿Usted creen que con esta cuchilla, con rectángulo, vamos otra vez acá, voy a terminar con ese mismo acabado? Lo que le trato de decir es que puede haber variaciones dentro de un mismo acabado. Y esas variaciones van a depender de 2 factores. De 2 factores, tal vez 3. ¿Cuál es? El tipo de cuchilla, 1. Los espacios que voy a poner entre cuchilla, 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios. Pueden depender, primero, el tipo de cuchilla, el tipo de espacio y también puede depender mucho la capacidad. Pero la mayoría es la capacidad del motor, ¿ok? De avanzar. Si es duro, para que vaya un concreto duro o no duro. Pero normalmente el acabado va a depender de más de 2 factores. Es la calidad de cuchilla que usted vaya a poner. Mire, por ejemplo, puede poner esta cuchilla, que se va a acabar rapidísimo, le cuento, pero va a quedar un acabado muchísimo mejor. Significa que de este SPS4 va a ser un poquito más finito. Es como yéndonos un poquito a la pulidora, ¿ok? No tanto, pero yéndonos un poquito a la pulidora. La diferencia es que estos se van a gastar muy rápido. Se gastan porque, le voy a decir, cuando comienzan a trabajar este carburo, realmente, déjenme agarrar el ejemplo que siempre hacemos con la cuchilla muy normal. Esta es la cuchilla más universal que hay, de punta. Cuando comienza a golpear, lo que golpea normalmente es el carburo. Golpea el carburo y comienza a trabajar y realmente es muy difícil
que esto se acabe. Muchas personas preguntan ya, ¿cuándo ya sé que mi cuchilla no sirve? Cuando ya no encuentre la punta. ¿Ok? Cuando ya no encuentre la punta, se acaba. La diferencia de esto, la diferencia de esta cuchilla, no se preocupe, vamos a repasar esto más adelante, o otros tipos, es que esto se va a acabar muy rápido, porque este es acero, este no es carburo, pero se va a acabar en ventaja de un mejor acabado en el concreto. Esto cuesta tal vez la décima parte, tal vez 20% de lo que pueda costar un tipo de cuchilla, pero es la gran diferencia, ¿ok? Quiero que vean otra cosa también. ¿Cuál es la finalidad? Quiero que vayamos y vean esto. ¿Cuál es la finalidad de toda esta preparación de superficie? La finalidad de toda esta preparación de superficie, técnicamente, es lograr cuando nosotros hacemos una preparación de superficie, el propósito es esto, es lograr una adhesión. Si está en español, esto sería preparación de superficie y esto es una parte sin preparación de superficie. El propósito es simplemente lograr un terminado a fin de que este esté o permita lo que yo le dije al principio del curso, que haya una adhesión, que esto viejo, que es el concreto, se pueda adherir a esto nuevo, que es epóxico o cualquier otro elemento que usted lo vaya a poner, y haya una adhesión y que se casen, se puede decir, y que cuando vengan los diferentes factores como humedad, etcétera, 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 no se levante, no falle, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el propósito. Pero también usted tiene que entender que estas cosas pueden variar, que estas cosas pueden variar. ¿Qué pueden variar? Que haciendo la preparación de superficie, este acabado puede variar. Tal vez haciendo una preparación, yo puedo lograr, disculpen, normalmente, lo que puedo lograr es que en vez de terminar sea mucho más amplio. No sé si lo están mirando. Sea más amplio. En vez de serlo, el acabado así muy pequeñito para que entre el epóxico o cualquier elemento, también yo puedo generar más amplitud. Y todo me lo va a determinar ¿qué? El tipo de acabado que yo vaya a poner. Ejemplo, vean esto. Déjenme un momento borrarlo. Quiero ir un ratito al acabado o a los tipos de acabado. Vean esto realmente y podemos decir que este acabado podría ser similar a esta terminación, podemos decir. Pero ¿qué pasa? Que si yo técnicamente no me están pidiendo esto, si no me están pidiendo, perdón, un acabado mayor, dejemos un SPC7. No se preocupe, seguramente mucha gente no necesita llegar a ser muy agresivo en el acabado, pero le cuento que tal vez en el futuro vayan a aparecer nuevos compuestos que realmente tal vez lo vayan a requerir, ¿ok? ¿Qué pasa si yo necesito este acabado? Si yo necesito este acabado, por supuesto que no va a ser, si lo miro en otro ángulo, no va a ser este acabado. ¿Qué va a ser? Técnicamente, perdón, técnicamente, en vez de tener, se ve, si se da cuenta, estoy tratando de ir con el mouse de la computadora, que es un poquito difícil. No voy a ir de esta manera, sino va a tener que ser un poco tal vez más profundo, mayor, o tal vez de esta manera, a fin de que pueda entrar el elemento que vaya usted a poner. ¿Ok? Esto va a estar determinado, el tipo de acabado va a estar muy determinado por lo que usted vaya a agregar. Epóxicos, muchísimas cosas que hay en el mercado últimamente que se están inventando constantemente, que es excelente. Entonces, cada uno va a determinar un acabado determinado
o un acabado mucho más finito nada más. La otra vez estuve hablando con un técnico y solamente necesitaba un acabado demasiado fino, me decía muy fino, que solamente lo pueden lograr las pulidoras, que es una realidad, ¿ok? Lo pueden lograr las pulidoras, las calificadoras no lo pueden lograr, ¿por qué? Porque la escarificadora lo que va a hacer es va a golpear el concreto para generar un acabado. ¿Qué significa? Déjenme darle una gran diferencia. La pulidora, este es el concreto, la pulidora viene así y trabaja de esta manera y por supuesto, ¿cómo va a cómo va a generar el acabado? Por fricción, ¿verdad? Imagínense que usted agarre una lija, todos conocen la lija, y yo tengo acá mi mano y tomo la lija acá y comienzo a sobar, en un momento se va a poner rojo y tal vez voy a consumir un poco la piel primero, ¿verdad? Y usted va a ver que realmente va a quedar esto rojo y tal vez me comí un poco de piel. Muy diferente a la escalificadora. La escalificadora de frente va, ¡pum!, ya se sacó un pedazo de piel. ¿Se da cuenta la gran diferencia entre una pulidora y una escarificadora? No es posible que una escarificadora pueda reemplazar a una pulidora, sí. Podemos llegar cerca a la pulidora usando eh, estrellas de metal sin espacios. Va a ser un poco más homogéneo el acabado, pero nunca va a llegar realmente a una escarificadora. Entonces creo que con este ejemplo me puede entender la gran diferencia entre escarificadora y pulidora, ¿verdad? La escarificadora va a comenzar a remover de arriba para abajo. Y si usted lo pone aquí y usted quiere entender realmente el funcionamiento, simplemente sigue haciéndolo así con una lija y va a comenzar a tener rojo y va a comenzar a comerse un poco la piel, comer la piel. Si sigue, ya va a entrar a la carne. La escarificadora de frente va a la carne. No hay manera de que podamos regular realmente la profundidad de este golpe que pueda sacar. El propósito de este video era explicarles en sí la, explicarles en sí la importancia la importancia de la dureza del concreto a fin de que, a fin de que entienda qué tipo de acabado usted puede lograr sobre el concreto. Y ya hemos dicho que esto va a variar, ¿verdad? Como les dije, por favor, normalmente este curso es muy práctico, es muy corto. El propósito de las 3 semanas es que usted lo revise, lo analice, lo vea 2 veces tal vez. Si tiene preguntas, simplemente envíeme un email y yo le respondo las preguntas. Pero ese es el propósito. Hemos hablado, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video a fin de poder aprender un poquito más sobre preparación de superficie. Muchas gracias.